ziklo da Rubi Hernani, dago batez ere entrenatzaileen lanean zentratuta. Daude beste hainbat gauza, aipatuko ditugunak, baina gehien bat entrenatzaileak. Horregatik, hor mailan, jarri ditugu hainbat elkartean izan diren 50 urte hauetan hainbat entrenatzaile. Criterioa, todo es discutible y todo, cada uno tendrá su opinión. Criterio izan da, primer entrenador del primer equipo presentar aquí, porque si no nos metíamos en 100 y pico personas y siempre íbamos a dejar a alguien de lado. Y entonces hemos pensado en organizar esta presentación hemos invitado a todos los entrenadores del primer equipo, primer entrenador del primer equipo. En muchos casos, primero, segundo, tercero, pues eran equivalentes, pero alguien había que nombrar y siempre figuraba en las plantillas de los partidos, figuraba. Bueno, pues a ese es al que hemos invitado. Será discutible o no, bueno, pues quien no esté de acuerdo, pues lo decimos, lo comentamos y si no, hacemos la charla. No hay problema. Entratuta, Inigo Goñik izan zuen txosten bat presentatu zuen San Juanetan, Hernanien historia laburra azalduz, eta gioi horretan oinarrituz presentatu dugu Hernanien historia. Inigo está preparando un libro, que la idea era presentarlo para hoy, pero siempre las volaveras de imprentas y volaveras de papeles pues no ha sido posible, y entonces más adelante intentaremos para el partido del Barça, que es cuando le daremos un contenido deportivo a este 50 aniversario, que para ese día el libro esté listo. Horrela, Íñigo, ¿hacemos y cuándo? Bueno, un aplauso para Íñigo y un agradecimiento para Íñigo. Bueno, esan bezala historia hau, periodos son de 5 años y otros de 15, pero un poco por el rendimiento, nivel y presencia que ha tenido el equipo en los distintos niveles de rugby. Y luego, en la medida que vayamos hablando de las figuras que aparecen ahí, pues daremos la palabra a la gente, a los entrenadores que están en la mesa. La primera figura que encontramos aquí es el pionero del rugby en Guipúzcoa, Jesús Castillo. Duela gutxi hildana, udala 2 urte hildan rugby zalea morratu bat. Este se dedicaba a montar escuelas de rugby en los pueblos y en los barrios de Donostia, en los pueblos de Guipúzcoa, montó del orden de 25 equipos, era un poco pionero y propulsor del rugby alternativo, como le gustaba la competición reglada y demás, y entonces, pues bueno, pero él trabajó y fue el primero con el que contactó, aquí, como luego hablaremos con Juan Crespo, que está ahí, contactó con él, entonces fue el primero que hizo las labores de entrenador en el Hernani. Jesús Castillo murió hace 2 años, como decía, y se le hizo un homenaje con los equipos en los que había trabajado y las actividades que había desarrollado. Bueno, pasamos. Este equipo que encontramos aquí es el equipo verdaderamente pionero, del año 64-65. Ahí tenemos a Crespo y ahí tenemos a figuras que muchos de ellos, pues a algunos les sonará. Pues por ahí abajo está Molina, está por ahí, bueno, no voy a decir nombres porque luego voy a olvidar alguno y entonces pues siempre queda un poco mal, ¿no? Pero para que veáis, pues este es el mismo equipo, estos jugadores todos están en la diapositiva anterior, veis los años no pasan en balde, pero la gente sigue manteniendo su estilo. Bueno, pues ahí veis, pues bueno, ahí tenemos a Chocolo, uno de los primeros entrenadores, y bueno, pues ahí tenéis, aquí también están Goicoechea y Molina, que hemos estado aquí tenemos a Pintado, aquí tenemos a Chiribita, bueno, más gente, por supuesto, aquí está el Crespo, está Gonzarain. De los nombres que a mí me suenan, que yo conozco bien, hay algunos que yo mismo no los conocía. Bueno, pues es el mismo, la misma plantilla del año pasado, este es en la Feria Ferreta, este año que se les hizo un homenaje como recuerdo de estos 50 años. En esta misma época, pues tenemos aquí, ahí está, el registro que se hizo, registro de fundación del club que se hizo justamente hoy 50 años. 16 de septiembre de 1965 está fechado el registro este del gobierno civil. Entonces sabéis
todo había que hacerlo el gobierno civil, orduan gobernadoria zan hemengo el virrey, gobernadoria en 1965, vivía Franco. ¿Sabéis quién era Franco? Bueno, pues hay que estudiarlo. Bueno, pues en aquella época estaba Franco, estaba el virrey, que era gobernador civil, no existía ni estatuto, ni lendakari, ni nada. Gobernador civil y jefe superior de la policía. Esos eran los que gobernaban todo. Entonces, bueno, pues ahí está la firma de los tres históricos que hemos dicho antes, que aparecen al final, que son los que hicieron el registro. Y bueno, pues en ese momento ya el 65 empezó a andar el Hernani Club de Rugby, aunque todavía seguía funcionando como Club Deportivo Hernani. Si le da por cambiar. Aquí tenemos las primeras fichas que nos hemos encontrado en nuestro archivo, un archivo que no está muy bien dotado, pero ahí veis, bueno, Machín, perdón el Machín, pero bueno, por coger su imagen, es una ficha del año 64-65, Rugby educativo, dice ahí, y Crespo, vuelve a aparecer Crespo como preparador, o sea que, bueno, era preparador, jugador, hacía un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues son del año 64 y del año 66. Esta foto, los más, aquí se habéis puesto casi los jóvenes y se han puesto los viejos. Esta foto a mucha gente le traerá muchos recuerdos. ¿Eso qué es? Chanchilla, el campo de fútbol de Chanchilla. Landare no existía todavía, Landare todavía era el vivero de la Diputación, y en Chanchilla se jugaron los primeros partidos. Ahí está la grada, como veis, aunque en la foto no se puede ver muy bien, el graderío está lleno, y la cantina, a veces había más gente en la cantina que en el graderío. Pero bueno, esto es un campeonato según nos informa los viejos, Crespo, Juanito y demás, que estaban por el medio. Entonces, era un escolar. Habían ganado un campeonato en Madrid medio ilegal, y luego, para darle el premio y demás, jugaron este partido, y ahí en Chanchilla. El terreno de Chanchilla, los viejos lo conocéis, pues bueno, el césped pues brillaba por su ausencia, ¿no? Y entramos en esta primera época. Una vez hecho este preámbulo, le hemos llamado el Kartearen Astapenak, el Kartearen hasierako momentuak, jaiotzea, elkartea sortzea, eta figura bezala, garai honetan, aipagarriena, Txokolo. Manuel Adarrega Txokolo, txalo bat Manuelorentzat. Eta Txokolorentzat, galdera pare. Txokolo, Manolo, Madrilen hasitan jokatzen, todo es el número uno en muchas cosas. Es el primer internacional de la Hernani, pero internacional con España. Es el primero que ha jugado un partido, el primer ensayo que hizo un equipo pionero como Guipúzcoa. El primer ensayo lo hizo Txokolo. No sabemos en qué campo. Y luego, además, es el primer entrenador de la Hernani, que es lo que vale. Estudió en Madrid, eta bueno, galdera udazun, Madrilen jokatu zenuen, Madrilen hasi zinan jokatzen, eta gero Hernanien hasi zinan entrenatzen. Ez da horrela? Es esa mierda. Hau ez da... Ez de desenfrematu. Bueno, galdera... Nolakoak izan ziren urteaiek, gustora entrenatzen zuten, formalak ziren jokalariak. Baina, primera jugada gainea, ez pensar. Izan zan letzat, hoena, Madrile utzi, honi etorri izan, hoi ja Hernani ekipo bat, eta hor sartu nintzen, ja lan hasi izan behazenean, eta ordu ja Hernani etorri nintzen, da nik ez etorri nintzen, Hernani urte bat bakarra zeukan. Datorren urtean ingo ez, berrogeita urte Hernani sartu nintzara, ekipoan, bueno, pozik, oso pozik, disfrutatu erruz. Gero, kasi nintzen, entrenatzen, gero, txartu ginen Club Deportibo, baina bera xatera ginen handikan. Hori ezan, sortzi izan genuen Landare, sortu genura, ez da,
Frespok esan zegoen, abizioetzen zegoen, zer gertatzen zan, eta diputazioa ustea diskusi joala, eta horrekin, handik aurrea ja erresa da. Oain, zuek zerez, nahiko hitzin dut. Oso ondo. Hor ikusten duzute, ez da, Txokolo. Zer? Txokolo en la foto esa, está con el equipo Baskonia. Gipuzkoa bezala sortu zen lehenengo equipoa. Tendrá el día que hizo el partido que hizo el primer ensayo ese que hemos comentado. Gaur eguneko argazkia, eta hemen Txokolo, no las tuses de ahora el ascensor, ez hemen salto eginez, eta baloia goien borrokatuz. Bueno, esa posición no tiene, baina bere méritoa badu. Eskerrik asko Txokolo. Pues como decía Txokolo, hor bertan azaltzen da, argazki hortan azaltzen da, Txokolo, como entrenador, como delegado, en aquella época normalmente era una persona la que llevaba todo, eta hor azaltzen da, kamisetak, hemen daude kamiseta jarrita, replika, historian zehar, Hernani Errubi elkarten izan ditugun kamisetak, eta hor bigarren uste dala, kamiseta hori da. Esta camiseta, si os fijáis algunos, estos son los aros olímpicos del Club Deportivo Hernani. Este partido se jugó todavía como ha dicho Txokolo, como CDH. Handikan, Hernani Errubi elkarteak entzun bere izaera eta entzun jokatzen. Y aquí aparecen ya muchos históricos ya que hasta ahora están manteniendo. Bueno, ¿conocéis a este? Pues es Juanito, nuestro actual presidente. Bueno, pero aquí hay mucha gente conocida y desgraciadamente, bueno, algunos de ellos ya han muerto también, pero que veáis con la camiseta del CDH. Hubo sus dimes y diretes, si nos apoyáis mucho, si nos apoyáis poco, y entonces pues bueno, se salió y se fundó y se trabajó ya, se consiguió el campo y se empezó a trabajar en Landare con el Frente Equipo. Bien, pues Txokolo se fue a hacer las Américas, bueno, Puerto Rico, eta lan asuntuak ez partakatu República Dominicana, eta utzi zuen Hernani, eta orduan hubo que echar mano de Donostia, y Donostia vinieron a ayudarnos, y aquí tenemos a las dos figuras, que en aquel momento los dos están invitados, los dos nos han mandado las fotos, los dos vendrían a gusto, pero Luis Mari está recién operado y Salva tiene, sabéis que es cantante de coro, y tiene una obligación muy importante y no ha podido venir. Pero bueno, me gustaría que un aplauso muy fuerte para Salva y para Luis Mari. Bien, eta orain, otra imagen que ha aparecido en muchos archivos, en muchos papeles. Hau Landare da. Los que os quejáis de las duchas, los vestuarios, estos no sé qué, estos no sé cuánto. Esto es Landare, esta fotografía es del año 71. ¿Para Manoli? ¿Suena? No. Esta foto te suena, ¿verdad? Bien. Landare, un día de nieve, ahí nos cambiábamos, nos duchábamos, calentábamos, nos enfadábamos. La ducha, os podéis imaginar cómo era, al piso de arriba no se podía subir, es un edificio cerrado deferido por la Diputación, hau zalako Landare toki izan, Landare etxea, eta hor Diputazioa zalkan bere Landareak, eta hor lantzen dion, gaur egun zelaiak diren dana, eremu hori, Landare toki. Baina hau zan, hango arduradunaren enkargatuaren etxea, eta hor Diputazioak guri eman zitu. Bueno, hau pixka bat aipatzeko, orain gure artean, gero azalduko doan bezala, daukagu Ricardo Mendiola, eta Ricardo Mendiola jokalaria, entrenatzailea, Hernaniko alkateak, eta batez ere, Hernaniko gorabera, Hernani Errubi elkarteko goraberan, zer ikusi asko izan duen persona gestionak egiten, bai elkarte bezala, eta elkarte ordezkari bezala, eta bai udaletxetik eta Diputaziotik. Ricardo, ire hitza. Ricardo dara ezagutzen duzute, Ricardo, jugador, entrenador, y ¿qué más? Jugador, entrenador, fundamentalmente, y luego cargo público en las instituciones. Landareko obretan eta goraberatan, zein izan dira ire ikuspuntutik puntu garrantzitsuenak egitako obretan?
Bueno, labur esango ez, bastante historia dauka. Lehenbizi, bueno, laburpena tingoet, euskeraz eta erderaz ingo ditut, osea, que lehenbiziko esan, landare toki bere izena esaten duen bezala, biberoa omintegia esan, diputaziokoa. Zauden han landareak eta zuaitzak. Orduan gertatu zen momentu batean, diputazioak oso leku gutxi zaukala, eta urnieta juntzia. Orduan, hori hainiz esaten eta fetxak hemen jarri ditut baizpare, 1969an itzeiten nahi naiz. Orduan diputazioak intzuna da urnietara jun. Terreno guzik utzi zitut. Eta karo, guk ibiltze ginean entrenatzen da atsegindegin. Entrenatzen ez genuen kanpori, kanpoa jote ginean jokatzea, Antigon, Anoetan, eta bar. Orduan eskaera bat izan duzan. Eta eskaera hori intzan 1977 diputazioari. Orduan esan ziguten, bakarrikan kanpoa jokatzeko eta konpontze bat genuen ua eukiko genula. Oan kanpo bat deritzen dana, el campo 1, número 1, que se llama ahora, era lo único que nos dejaron. Campo 1, que lo limpiásemos todo aquello y que empezásemos a jugar. Es decir, no había ni caseta, ni teníamos el campo 2, ni había nada. Era todo un zarzal. Después, posteriormente, ya nos cedieron la casa, que estructuralmente estaba destrozada. Pero bueno, nos cedieron la casa. Y entonces ya teníamos ya la casa, cesión de la casa para que pudiéramos utilizar y también el terreno número 1. Posteriormente, otra vez, nos volvieron a ceder, y todo esto, Diputación, Confederación Guipuzcoana y con el club, nos volvieron a ceder el segundo campo. Entonces, tuvimos que limpiar todas las tarzas, todo lo que había por allí. Año 78. Sí, estamos hablando de esa fecha, 78-79. Entonces, en el 78 fue fundamental. Ya teníamos los dos campos y teníamos la caseta. La caseta, estructuralmente queríamos hacer obras, pero era imposible porque se necesitaba mucho dinero. El ayuntamiento, si no estaba cedido a él, no podía darnos el dinero para subvencionarnos. Entonces, Diputación ya cedió al ayuntamiento y el ayuntamiento nos hizo todas las obras ya, las primeras obras grandes que hubo en Landaretoki. Para eso decir que todos los años anteriores mucha gente estuvo trabajando. Y hoy precisamente estaba aquí el hijo de uno de ellos, de Lorencho, por ejemplo, que trabajaba en Guriola Scott y que después de salir de trabajar nos ayudaba a hacer todas las chapuzas de todos los sitios porque no funcionaban las duchas y demás. Es decir, herri lana asko intzan. Entre mucha gente del pueblo fue allí a ayudar a limpiar y bueno, como sabéis la historia suele montarse así, ¿no? Entre mucha gente. Después ya, de ahí en adelante, empezó el ayuntamiento ya a invertir porque ya la Diputación cedió a lo Deportivo Rubí Hernani. Y entonces ya empezaron a invertir ahí. Y es cuando ya estructuralmente se empezó a arreglar, etcétera, etcétera. Se hizo todas las tribunas, ya se empezó a arreglar. Y esa fue un poquito la historia. Hay algunas anécdotas y cosas, pero bueno, si sale en el momento, pues ya las contaremos, porque si no se va a alargar demasiado. Bueno, y luego eso, como ha dicho, ya aparecerán más diapositivas para que veamos el cambio que esto supone. Estamos en Astapenak, el cártel Astapenak oraindikan, y la gran revolución se produjo el año 71. Iñaki Quesada se incorporó al Hernani Club de Rugby, estaba venía de jugar en el Atlético San Sebastián, bueno, pues tendría sus guardaveras allí, le gustó el proyecto, bueno, ahora no me gusta eso, le gustó la idea de Hernani porque ahora todo el mundo habla de proyectos y ahora los proyectos se fundamentan en 2 millones de euros o medio millón de euros o lo que sea. Nada, Hernani eskaintzioten honea etortzea ikusizun jendea bazeola hemen, bazeudela aukerak, zelaia bat ez ikusizun, bizta hondia izan zuen, men zelaia bazeola, etorrek bultatu zuen zelaia honea etortzea. Eta bueno, argazki honetan, jarrieten argazkia, Iñaki, como veis, no sé si es el número 3, la camiseta es el número 35, pero yo creo que es el número 3, pero está jugando de flanker, está jugando de 6, o sea que como era el capitán y como era el entrenador, pues jugaba donde quería.
no me va en la contraria, pues un aplauso muy fuerte a Iñaki Quesada. Entonces tenemos entre nosotros a Esther, su mujer, a Kichu, su hijo, pero lo que hemos querido traer como representante para hablar un poco del papel que jugó Iñaki. Iñaki jugó dos épocas en lo que es el Hernani Club Rugby Alcántara. Una, cuando cogió Célula y Cuyus, como veremos, como dice Íñigo, hicimos el tope máximo en su época y luego se bajó, estuvo en las dos épocas, pero bueno, ya lo iremos viendo en la siguiente diapositiva. Entonces, hemos invitado, para que nos hable de Iñaki, a una persona que le conoció muy a fondo, coincidió con él de juvenil, de senior, luego fue compañero con él como entrenador, luego los dos se fueron a jugar a Zarauz, luego han estado como amigos muchos años y tenemos entre nosotros a una figura también de la Hernani, Jesús Amatriain. Jesús, bueno, pues coge el micro iba a decir. Bueno, las preguntas son un poco a libre interpretación y puedes hablar tranquilamente de lo que quieras. ¿Qué importancia tenía el rugby en la vida global de Iñaki? Bien. Bueno, pues como enamorado o loco que era del rugby, ¿no? Como muchos que había, pero quizás en grado superlativo, pues toda su vida estaba un poco contaminada por ello, ¿no? Luego toda su vida pues era que trabajaba, recuerdo todavía en la avenida, en el Santander Central Hispano, y muchos de aquí hemos pasado por ahí por las mañanas pues haciendo alineaciones, planes de viajes, planes de futuro, etcétera, ¿no? Y eso en el plano laboral, y luego pues en casa los que están aquí, su mujer y su hijo saben pues que también han tenido que sufrir, ¿no? Todo esa locura, ¿no? A veces hasta las vacaciones las planeaban en previsión de venir pronto para poder hacer partidos de pretemporada, etcétera. Eso era. Uno de los vetos, asmakizuna egin zuna Iñaki, igualtzen ez sorrera hortan pixkatere kopiatu bezala izala, izan zen mus elkartea, soziade, gaur egun dagoen soziadea, eketu esaten sozioak, mus, miembro, usuario de la sociedad. Patri, ¿cómo fue la idea de la sociedad de Mus Iñaki? Porque eso te habrás oído ya. La sociedad viviría lo que es la Antena. La sociedad. Pues llevaba muchos años, de principio había visto ejemplos que se habían dado sobre todo en Inglaterra y tal, de clubs que se financiaban así, que se organizaban así, y luego también algún club en Cataluña. Eran como pioneros así, que habían traído ese formato, ¿no? de club. Y el inicio de todo estuvo, yo creo, a muchos acordes de aquí, en Echeverri, en el barrio Echeverri. El ayuntamiento nos cedió no sé qué era, un local, una ratonera, no sé qué era, que iniciamos ahí pues un poco el juntarnos, el tener un comedor donde poder hacer cenas o antes de los partidos prepararnos, etcétera, y fue el inicio de lo que luego fue el MUS, ¿no? El socio de la Andal. Bien, y la otra pregunta que tenía preparada, no sé si serás capaz de contestarla, ¿ves? ¿Nos puedes resumir, estoy incidiendo mucho en la figura de Iñaki, pues porque todos hemos conocido y el peso que tiene en el campo? Entonces, en una foto se puede resumir la figura de Iñaki como jugador, entrenador y directivo. O sea, en un flash, ¿no? Podría ser, pues, es muy fácil decirlo y muy decir, bueno, pues excelente en todo y tal, y parece que una palabra cubres todo ello, ¿no? Pero yo creo que, si es la última pregunta, casi, Rafa, yo creo que habría que apuntar, ¿no? De que, con todo lo que han dado el resto de entrenadores, que ha sido un montón, cualquiera que está aquí, o allí incluso, pero quizá su mayor virtud ha sido que hizo de una banda un equipo, ¿no? Porque en aquellos tiempos, pues fue más un entrenador, ¿no? Pues era hasta a veces como un educador, no sé. Quiero decir que había que saber comportarse pues, en el vestuario, en los viajes, en el campo, después del partido, etcétera, y todo eso, pues que fue casi una época de educarnos, ¿no? Muchos hemos dicho que más que algunos dicen, joder, sí, influyó más en mí que mi padre, ¿no? Porque me dedicó más tiempo, joder, o sea, ese fue
Bueno, pues esaldi horrekin gatuko gea. Hizo, sin despreciar a las cosas anteriores, pero hay que tomarlo en el buen sentido, de una banda de amigos hizo un equipo de rugby. Un aplauso para Iñaki. Honetan, azaldu diren erakusketa eta landaren egitun erakusketan dauden hainbat argazkietan, nire gustoko garai hartakoa elkarteren hastapenak. Esta foto es del año de la temporada. Esta foto sí, seguro que es del año 71-72, porque las fotos que hemos presentado por ahí, los errores de las fotos, de la denominación de las fotos, es tremendo. Habría que hacer una labor de detective tremenda, pero esta foto sí es. Eta gaina argazki honetan jarri ditut izenak, y yo creo que merece la pena que recordemos, porque además los hemos conocido todos. José Luis, que está recientemente fallecido, Juanito Mújica, Crespo, Iñaki, Díaz, Michelena, Óscar, este es Barrio, aquí está Juanito Rojas, Toti, Hernández, Macías, Chuchi Blasco, Ricardo Mendiola y Arturo Berga. Juanito estaría estudiando en Mondragón, pero estaba en esta época y tendría examen y por eso no salió en la foto. Juanito, ¿por qué no estás en la foto? ¿Qué pasó? Bueno, y para que veáis que en estos años también es una foto que me encanta, y por eso la he puesto aquí, aunque sea una foto de copia, pues es el equipo juvenil, todos juveniles, gaur bezala, bueno, gaur egun kaletean direnak, juvenilak ziren 18 urte bitar. Bueno, Matri ya con 18 años tuvo que jugar con los seniors, pero era bueno. Otros pues a 18, pero con 18, 19 pasaste a ser senior. Eta para que veáis que la labor de cantera y el futuro, es lo que yo quiero resaltar aquí, el futuro estaba cerca, pues aquí vamos a mencionar los jugadores que aparecen, porque es un equipo, este equipo, si no recuerdo mal, no sé si hay alguno aquí que está presente, que ahora diré, este equipo me parece que es el equipo que le ganó por primera vez al Atlético San Sebastián. Orduan, gure etxaila, Areriba, kiroletik zan, Atlético San Sebastián zan, goi mailako elkartea, zein horretan ez genuen askotan zer eginik, eta juveniletan ere bai, baina gauza juntziren, gaur egun gertatu bat bezala, gaietetan, juveniletan, barekatzen joan ziren, eta ekipo honek irabazizion denengo aldiz Atlético San Sebastián. Hemen ikusten duzute, Jon Zubetia, Aizpurua, Sosa, Mikel Bixalte, Jose Larretxea, Koldo Atunzi, gaur eguneko entrenatzailea, Quinito, Quinito, Amondarain, Tolosa, Aguilar, Niño dice que niño Anaiz Arrenani, Aguilar segundo, Estefano, Benzala, Amatri, ahí lo tenéis, Michelena, Joaquín Arretxea eta Carmona, paisanos jantzita, ekipo hortan, gero, senior mailetan, gehienak pasatu zutenak. Garai hartan, gutxi genitun, jokalari gutxi, normalian 22 asko mota izaten ziren jubiletan, baina normalian seniorretan, hemendik, bi kenduta beste guztik seniorretan pasatu ziren. Eta, orduan, sartzen gea bigarren blokea. Bigarren blokea, deno izan da, astapenak, eta bigarren blokea, inigo jarri zela, zerua ikutxu, goi maila mandugu, ja hemen izango da, nola iristen gean gora, eta zein direkoaren elkartaren konsolidazioa, eta inigo deitzen zioan amarkada zoragarria, baina bueno. En el año 74-75 se consigue el ascenso a la segunda división. O sea que 65 a 74 pues estuvo jugando Liga Guipuzcoana, Liga Vasca, Liga Vasco-Navarra, eta 74-75 jozan a Segunda División Nacional. A ver, eta hemen, baita ere, Hernani entrenadorea, Iñakiren baita ere veteranoen kamisetakin, Iñakiren lehen gurtian egin zaio omenaldia bere omeni zein da torneoa, bere hiru elkarteak, bere hiru taldeak, Atlético Sebastián lehenbizi, Hernani gero, eta Zarautz, eta hiruen artiak hartu konpromisoa denboraldi hasieran torneoa antolatzeko. Iñaki izan hemen, horregatik jarri dut zaga, Iñaki gura gara iontan, aunque lehenago ja aipatu dugu Madrilen elkarrezko.
Eta esaten diot hemen egin dugula zeruen kutxu, eta argazki honetan, leno juvenilietan azaldu direnak, hainbat jokalari hemen daude. El año 79-80 es el primer año que se consigue el subcampeonato de la Liga de División de Honor. Cuando por ahí os hablen, cuando vamos a jugar por ahí en algunos campos, que todos conocemos, y vosotros el Hernani todavía estáis no sé qué, si no sé cuánto, el Hernani, después del Atlético de San Sebastián, consiguió subcampeonato de España el año 80 por primera vez. Y luego 4 años. Bueno, pues, argazki hau eztabaidagarria da, fetxe ondo da horrela ez, baina nik daukarrek eztatuta argazki hau gustatzen dut Madriden garrutzen dagoen argazki hau, baina hemen azaltzen dira, aipatu ditugun hainbat jokalari eta baikan gure artean Txokolo eta hoi eta hor ja azkenian azaltzen da honitz. Bueno, beste ez ditukio aipatuko. Baita ere urte hortan 69, 80 bigarren ekipoak ere lortu zuen meritu handi bat, eta izan zen lehenengo ekipoa zegoen goiko mailan, eta bigarren ekipoa zegoen en Liga Vasca, la máxima Liga Vasca. Eta hemen, txapelduna izan zen, hemen ikusten dezuten bat jokalari badadoela, jokatzen zutela batea lehenengo ekipoan eta bigarrenian, eta beste batzuk ja utzi zutela lehenengo ekipoarekin jokatzea eta bigarren ekipoarekin jokatzen zuten, eta izan zen, bigarren maila, estatuko bigarren mailan txapeldunak Euskal Liga. Euskal Liga zan bigarrena, eta lortu zuten txapela, eta jokatu zuten Copa Fer, esatezana garai hartan, no podíamos subir porque estaba el primer equipo, estaba arriba, pero jugamos la Copa Fer contra 79-80, que también este equipo pues, tiene un mérito, que es un papel muy importante que tiene que jugar el segundo equipo, y muchas veces no se reconoce por parte de los jugadores, por parte de algunos de los directivos a veces, y por parte de los chavales que cuando pasan de juveniles y tienen que jugar con el primer equipo no pueden, y el segundo equipo tiene un papel muy importante. Bueno, Sevichus, estamos en la década prodigiosa, Zerue Kuitzen. Pues bueno, en el año 79-80 hay un recorte de prensa que está ahí, y lo importante, aparte de hablar de primera división, segunda división, juveniles, hace una mención a la escuela de rugby. La escuela de rugby, o sea que la escuela de rugby no ha nacido ni hace 2 años ni hace 4. El primer intento serio de formar la escuela de rugby es en el 80, y los monitores, porque lo que dice la prensa, pues es Ricardo Mendiola y John Fubeldia, que Ricardo tenemos entre nosotros, John no ha venido, porque estaba ayer aquí. Y el que escribe la crónica es Juancho. Juancho no es Juancho el presidente, sino que es Juancho Crespo. Y tanto mencionarle a Crespo, pues le voy a dar la palabra a Crespo, a ver si se acuerda, tiene una memoria prodigiosa Crespo, a ver si se acuerda cómo fue la crónica esta. Pues no me acuerdo. Estaba viendo yo ahí y digo, ¿habré hecho eso yo? Pero fue así, ¿no? Sí, no, se fue así. Se fue así. Además, oye, eso es como si fuese el acta notarial. La fundación de la escuela de rugby de Hernani, la primera escuela en Euskadi, desde que se formó. Porque el Atlético, con ser un club, y no penséis que no le quiero al Atlético, el Atlético, con ser un club que nos llevaba mucha historia, nunca tuvo escuela de rugby. Tuvo equipos bajitos, tal. Pero bueno, esto sí, la escuela de rugby, con John y con Traman, funcionó muy bien. Traman y Ricardo. Y además con otra particularidad, que ahí está el resultado de esa escuela, está ahí, lo tenemos ahora en el plan. Eso es importante. Bueno, como veis, Crespo ha aparecido como entrenador, como jugador, como directivo y ahora hasta como periodista. O sea que es, un aplauso para Juan. Eta ez bakarrik eskola, baita ere urte honetan, 1982an, izan zen lehenengo saiakera nesken ekipua sortzeko da. Eta hemen, bueno, rubia zete, rubi zazpira, eta hemen dauden zazpi jokalariak batzuk ezagutzen dugu, baina horreteko izenik esango, eta entrenatzailea, Marijo Mendiola, Ricardoren arreba, orduan, aizan Marijo, eta
todo, mano rugby, a todo. Entonces, Marijo izan zen, lehenengo monitora saiakera hortan, osea, equipo de chicas, osea, sorrera, dauka, 1980an, gero zan aurrera joan, baina, bueno, bere garrantzia badu. 8 menos 20. Bueno, hamarkada zoragarri honetan, saikapen bezala, la mejor clasificación, desde mi punto de vista, bakoitzak begia aipatuko du, 84. denboraldian, orduan ja, lehenengo urtea, bigarren urtea izan zen, montatu zen, División d'Honor, goiko mailan, talde bakarra. Aurreko txapelketan izan ziren 4 multzo eta gero jokatzen zen fase final. Hemen ikusten dezute, Hernani, denboraldi horretan, jatu zen bigarren. Sanboi atzetik, eta ikusi ze beste taldeak eta elkarteak dauden atzetik. Kau Madrid, Atlético San Sebastián, Barcelona, Valencia, Arquitectura, Cornellà, Getxo, eta Tatami. Hernani goien, jontzan, etxizan, baina berriz ere goien dago ikusiko dugu moduan, eta beste batzuk, talde historikoak, elkarte historikoak, baina gaur egun, ze diferentzia dago gure artean. Ikusteko hor argazki bat eta kronika da, eta ikusten da, ikusten duzute hau da Luis, Valentziaren kontra, jokatuko liga hortan, jokatutako partidua, eta garai hartan ere kronikak diote, eta jartzen naiz eta gaur ikusi, 1000 persona bazeutela landaren partidu. Landaren ez hori bakarrik, urte txarrak izan ditugu aldetik, baina oso onak ere, hemen Valentziari kronika hau jartzen du, se ganó Valencia, que es el antiguo, era el vigente campeón todavía, se ganó al Valencia en este campo. Y he dicho este campo, eta argazki hau garai hortakoa da, eta hor, nire galdera eta nire reflexioa hori da, zelai hori belarra, nun dago, ez dago belarri, kampo hori, zelai hori goi mailan jokatzeko modukoa da, eta gero zarrak gogoratu duten bezala, goiko hori da, el famoso tubo, el colector, denotzian ez granik, ez tribunik, ez ezer. Hor jartzen ginean zutik eta zelaia guzti osoan zehar jartzen zen jendea, con riesgo de que te cayeras, porque esto era era un tubo. Como te descuidas un poco, te pegaban un empujón, te ibas abajo. O sea que el Landare no ha sido siempre como a veces pensamos que debería ser. Eta hemen, aparece Iñaki con su torso brillante y con Vicente Alejos. Eta así se hacía, como ahora, el trabajo de campo. El trabajo de campo era absoluto. El trabajo era la gente del equipo. Y nosotros, pues contratábamos a un tractorista o contratábamos hacia fuera, pero fundamentalmente, puesto que esas dos, porque esa foto me ha parecido representativa, que nos hacía un trabajo, muchas veces con motarras, 20 personas, tachurras, rastrillos, pues como hemos estado haciendo esta misma temporada pasada, recogiendo. Y si os fijáis, hau da lehenengo zelaia, eta hau da herrilua, eta hau da Urumea. Esto no existe. Esta foto es antes de la canalización. Entonces, este trabajo que se hace aquí, pues es, pensaba que alguno vendría, no han venido ninguno, pero este trabajo que están aquí Vicente Iñaki, es Patu, eta nire hitz politek esan, al Comando Obras, gaur egun, I+D, los históricos, que en este momento, entre otros, son Juanito y Luis. Un aplauso para el Comando Obras, I+D. Jugando, y luego posterior ha estado en el I+D, y luego Juanito, y luego tienes más, Marcos, Antonio, Unzueta en su época, está por ahí, pues mucha gente que está colaborando ahí, que son los que se encargan de mantener ese campo, que luego llegan los jugadores y los entrenadores lo que quieren es jugar. Y entonces hay el conflicto. O sea que, ojalaria, bat zer gaztea, esia, baiak eta letreroak ikusten justu denean, errespetatu. Zelaia hau horrela mantentzen,
asko gustatzen. El siguiente que le cogió el relevo a Iñaki fue Manolo González Lozano, para nosotros Lolo. Un aplauso para Lolo, que está ahí. Lolo, labor callada, pero en acción. Lolo fue jugador, fue internacional también, si no me equivoco, 7 veces con la absoluta. Bueno, 7 veces con la absoluta España, o sea que no es nadie en el mundo del rugby. Antes, no lo he dicho, pero Amatri también fue 2 veces internacional con la selección juvenil de España. 2 veces. 2 torneos. Bueno, 2 veces. Tienes, en tu ficha aparece 2. Bien. Manolo, ¿cómo recogiste el relevo de Iñaki? ¿Qué supuso tomar el relevo a una figura tan emblemática como Iñaki Quesada? Pues no fue fácil, ¿no? Porque yo entonces era, con 25 años, era un crío, o sea, y sustituir a la historia que habéis contado de Iñaki pues era muy difícil. Y yo creo que él me lo puso muy fácil, ¿no? Porque sentía que él me quería trasladar ese trabajo y quizá desde ese punto de vista pues me facilitó esa labor. Pero, bueno, pues no, en principio, quizá él también me trasladó esa locura por el rugby, entonces, y eso fue lo que me facilitó un poco la labor. Coincidió esta época, Borjatzen bezala, 94-95, coincidió con una crisis importante que tuvimos con el equipo juvenil. Sí, hubo un problema de discrepancia de opiniones o de criterio de línea de club. En este caso, concretamente era Chuchi el que estaba entrando al equipo juvenil y hubo una escisión. Sin darle más historia. Vamos a meter simplemente en esaten dugunean presentazio badirudi dana dela color de rosas, baina elkarte baten 50 urtetan badaude bere hitz gogorrak ere eta badaude bere hitz hasiak ere. Pixkat aipatu. Bien, pues el relevo de Manolo, de Lolo, estuvo una temporada, lo cogieron, las temporadas ahí tenéis 85-86 y 86-87, pues Berriro, Donostiko Behar, Donostiaren Behar, auténticas figuras del rugby peninsular, como son Gabriel Zapiain, Chapino. Esta camisa es la camisola de España, no es ninguna camisola de presidiario como tal. Y ahí tenéis que hay muy pocas fotos de esta época. Por dago entrenador bezala Chapino, Okoroa no estaba, había con algún cañonazo por ahí, y entonces, y el resto del equipo, pues hay mucha gente que repite, pero con respecto a las ediciones anteriores hay muchas novedades. Y aquí a la derecha tenemos a Luis Okoroa, que es conocido por todos, y que tenemos aquí el gusto de estar en la mesa. Un aplauso para Luis. A Luis no le he mandado las preguntas, pero le voy a decir. Luis, 42 veces internacional con el León. 49. Bueno, en anuario igual es que bien, 49. Y luego, aparte de jugar, hacer su vida deportiva como jugador, Atlético San Sebastián, y luego el Tony Manuel Enzune, San Juan de Luz. Entonces, ¿a la Nani viniste después de jugar a San Juan de Luz? Sí. Yo empecé en Madrid a jugar a rugby. Yo cuando hasta Madrid no conocía absolutamente nada de rugby. Allí tuve conocimiento del rugby y pues fiché por un equipo. Y me encontré que era mi deporte. Había hecho muchas cosas hasta entonces, había andado al monte, en bici, nadando, haciendo de todo un poco. A fútbol era bastante malo. En clase me ponía en el equipo de clase porque era grande. Pero vamos, allí me encontré que era mi deporte. Y bueno, pues
cuajé unos cuantos años en el Canoe de Madrid, que en el Canoe de Madrid, pues bueno, fue varias veces campeón de España. Era un equipo muy potente en aquel momento, y de allí pasé a jugar a San Juan de Luz. Hay que decir que entonces teníamos en la selección española, teníamos como entrenador a Gerard Murillo, con el que me une una gran amistad, me llevaba muy bien con él, y siempre me estaba dando la murga que a ver qué haces aquí en Madrid, que estás haciendo news aquí en Madrid, ¿por qué no te vienes a jugar a San Juan de Luz? ¿Y por qué no te vienes a jugar a San Juan de Luz? ¿Qué hacemos ahí? Y bueno, pues me voy para casa y me voy a jugar a San Juan de Luz. Como digo siempre, no eran tiempos de primas, entonces ibas porque querías y punto, se acabó. Era cuando todavía todo esto era totalmente amateur. Y bueno, como relacionado con Hernani, sí voy a decir que yo ya tenía una gran simpatía por el club de Hernani. Por una parte, por Chocolo, que está, le gusta chiquianía, tal, y también, pues bueno, de familia, parte de madre, pues viene también de Hernani. Y entonces, pues bueno, nos unía en Madrid, nos hablábamos mucho, nos veíamos, y me unía una gran amistad con Chocolo. Entonces, bueno, siempre llevaba cerca el Hernani. Y tenía una cosa en común con San Juan de Luz, donde fui, que es muy importante y espero que no perdáis nunca, y es que el pueblo estaba detrás del equipo. Y eso, sobre todo en estos momentos en que el profesionalismo se está imponiendo por todos lados, es muy importante en que el pueblo esté detrás del equipo. Porque el rugby es para jugar. Y para ir a verlo tienen que ser o partidos muy buenos o tienen que ser partidos que juegan los amigos o los familiares. Porque hay algunos partidos, sobre todo si hace mal tiempo, y con la habilidad que tenemos aquí de pasar el balón, que pasas todo el partido que van recogiendo el balón de suelo la gente y haciendo melés, ¿no? Entonces pierde un poco de dinamismo. Pero jugando te lo pasas en grande. Es muy importante que el pueblo esté detrás del equipo, y eso siempre me ha gustado del Hernani. Y has mencionado que pasé por el Atlético, pero mi paso por el Atlético fue muy fugaz. Fue acabar la temporada en San Juan de Luz y se estaba jugando todavía la Copa en España. Entonces, mi hermano jugaba de pilier en el Atlético San Sebastián, entonces yo entré para los dos últimos partidos de pilier al otro lado. Jugábamos los dos hermanos y jugamos con el Atlético San Sebastián y ganamos esa Copa. Y bueno, pues luego al año siguiente resulta que el Canoe de Madrid quería que me fuese a jugar la Copa con ellos cuando acabase la temporada de San Juan de Luz, y todo el mundo quería que fuese a algún lado, y dije, bueno, se acabó, no me voy con nadie, no quiero líos, y ya no me inmiscuí más en equipos de ese nivel. Bueno, oso ondo, eta denboraldi horretan, ya juntamos ahí 86-87, y que ver con ya la siguiente fase, infernura jetxiza. Ja, taldeak, ekipoak, jetxizan, lehenengo mailatik, horrezko mailatik, izan, bigarren mailara, eta hemen hasten dugu honekin, moduan, beste ziklo bat. Eta hemen azaltzen dugu, urte hortako klasifikazioa. Hemen entrenadoria, Mokorua eta Txapino ziren, Hernani azkena gertu zen, hemen ero berriro Sanjoiek irabazizun, hemen ekipo, nahiko ezagunak daude hor barruan, baina, bueno, taldea jetxe egin zen bigarren maila. Baina bigarren, el recurso para todo, Iñaki cogió las riendas, pero su segundo nivel tampoco era para jugar que jugábamos en un campeonato de barrio, era la segunda división, que eran dos grupos, grupo Norte Levante y grupo Centro Sur. Begiratu ze equipo daude nor. O sea, de los equipos que hay aquí, si os fijáis, de los 10 y 10, 20, primera división, Amabi. Bigarrenean, bi talde, bi multzo, 10-rekoa. Si os fijáis en los equipos, pasáis la lista, ahora que estén a nuestro nivel, repita por 10. Todos los demás, bueno, el Granja Conchita, que no sé si es el precursor de Salvador, no será el precursor de Quesos, supongo. Pero los demás, ¿quién te ha visto y quién te ve? O sea que desde los infiernos, pero menos. Entonces, aquí cogemos también los bártulos Iñaki. Y bueno, no todo era
negativo, no todo era triste, sino que el año 90 se celebró el 25 aniversario, más 20, 90, y bueno, pues aquí estamos, muchos de los que estamos aquí, estamos en esa foto, pues el típico partido de solteros contra casados, veteranos Gaztea, con Gaztea, que es, hemen ez dut, jokatzen ari zirenak ez dute jokatu, somos los viejos, las viejas glorias, hemen, pues hay de todo, aunque no se ve solteros contra casados. Y en esta época, parece que le van a llover todos los palos, pero no es así. Pues yo he pensado como entrenador representativo de esta época de la bajada a los infiernos, y lo bueno es que las escaleras dicen que son para subir y para bajar. En nuestro caso, las escaleras son para bajar y luego volver a subir. Y bueno, para mí, en esta época, el entrenador representativo, Javi Amazábal. ¿Está Javi? Un aplauso para Javi. Javi ha tenido dos épocas. Ha sido un poco en esta época que yo he definido así, el amargor del descenso, pero luego el gran sabor que es que hemos disfrutado a tope del ascenso a la división. Entonces, pues bueno, ahí tenéis los años en que fue los años clave, fue bajar a Liga Vasca y subir a Primera Nacional. Bueno, bajar a Liga Vasca creyendo un partido histórico que ha quedado grabado en la memoria de mis jugadores de Hernani, lo digo, y luego lo que ha quedado más grabado en la memoria de los de Hernani, el partido contra el Fénix en 1991. He puesto esta foto, bueno, estas dos fotos, Javi como entrenador, como veterano, Javi como Currela montando todo lo que se le ocurre. Yo no sé si Corona trabaja algo, pero Hernani hace muchas cosas. Y hemos puesto esta foto porque Javi está aquí entregando premios, no es de esta época, pero es igual, por una figura, para mí, la figura más representativa del rugby que ha pasado por el Cantare, que es Michel Zelaya, jugador del Biarritz, jugador de la selección francesa, entrenador de la selección francesa y seleccionador de la selección francesa. David Vive nos tiene mucho cariño, pero una figura. Y para eta batez ere hiruko partidu bat izatia jokalaria eta entrenadoria. Nola konpontzen direan bi lan? ¿Cómo se puede ser a la vez entrenador y jugador? Chateón. Bueno, comentar que primero cuando me tocó ser entrenador yo tuve la desgracia de vivir dos infiernos. Primero fue el particular, con 24 años por una lesión tuve que dejar, que es lo que nos gustaba, tuve que dejar de jugar, que es lo que nos gustaba a todos, a mí particularmente, a todos. Y la segunda, pues me tocó ser entrenador y vivir el descenso. Antes se ha comentado de que hubo una escisión, yo creo que fue estas temporadas cuando se empezó a notar que no vino el relevo generacional. Tuvimos un déficit de jugadores, incluso a mucha gente se le ha olvidado, pero estuvimos muy a punto de casi ni presentarnos. Coincidió esa época con que varios clubs desaparecieron del mapa. Me acuerdo del Sarriá, me acuerdo del Donostiaco, incluso algún jugador del Veravera, la versión antigua, vinieron a nuestro club. Y bueno, pues en aquellos años, con toda aquella gente pudimos seguir compitiendo, pero claro, había que volver a formar equipo. Lógico es que yo, con mi inexperiencia, pues me tocó vivir ese proceso y luego también me tocó vivir pues una deriva de la Federación Española en aquel entonces, que en busca de encontrar un mejor nivel de los jugadores para tener un mejor nivel de la selección, durante varios años lo que hicieron fue modificar las categorías, y una de las modificaciones, pues coincidió que yo estaba entrenador, y de los 10 equipos que estábamos en nuestra categoría, los 5 primeros se libraban y el sexto promocionaba, y nosotros quedamos sextos después de perder contra los Vicias. Después nos tocó jugar la promoción. Rafa, de hecho, yo compaginaba las dos tareas, jugador-entrenador. Yo ya no jugaba, pero sí me tocó jugar ese partido de Irún, perdón. Y, por desgracia para mí, fue el único partido que me expulsó del campo. Estaba entrenado, me metí a jugar, me metí donde no me tocaba, y fue la única expulsión que me duele
demasiado. Se ha visto luego eso también en Hernani, Fue una etapa, está en Michel Zelaya, y fue una etapa en la que, pues, con diversos contactos que teníamos con gente de los clubs de Iparralde, pues siempre aprendes cosas. El equipo que me tocaba a mí entrenar, había bastante indisciplina. Era la época en la que empezaron las tarjetas amarillas, tarjetas rojas, y gracias a una idea que nos dieron de Biarritz, cuando sacaban tarjeta roja, ningún jugador de la primera plantilla cobraba prima, y entonces nosotros hicimos una adaptación al Hernani. Tarjeta amarilla, traía chorizo y queso para todo el equipo, y gracias a eso y al cachondeo que se montó, pues conseguimos un poquito aplacar los ánimos encendidos que teníamos y que no lo... Bueno, y la otra faceta de Javi que quería resaltar, pues es como Javi es como un ingeniero en la tarea. Es un ingeniero, no es el I+D del campo, pero sí es un ingeniero en diseño de local, sociedad, tal. Bien, una de las facetas que he vivido al final, en estos últimos años, para contar un poco, es la remodelación de MUS por grupos de hace 5, 6, ya 8 años, un poco, y la remodelación de la sociedad. Breve, un minuto, cuéntanos un poco la remodelación o la puesta en marcha al día de la idea de... Primero es que gracias a la idea que tuvo Iñaki en su día, pues el punto de partida era que ya teníamos un local. No nos tenemos que olvidar que siempre hemos sido muy atrevidos, nos hemos metido en proyectos de hostelería, en proyectos grandes, en proyectos que no nos han dejado de salir bien, pero gracias a eso también hemos aprendido cosas, siempre de los errores se aprende, y nos metimos con el proyecto de la sociedad, pues para dos cosas, sin olvidarnos de la idea inicial que era de que la gente del club pudiese tener un sitio donde disfrutar con su familia, pues con esa idea también financiar el club. Poco a poco, aprovechando obras que se estaban haciendo en los vestuarios, como se ha comentado antes, Ausolana a tope, porque aquí siempre todos los proyectos partían de intentar no gastar un euro, y pues cogiendo materiales de donde se puede, con ideas de todo el mundo, pues ha ido poco a poco pues, haciendo lo que tenemos hoy. Oso. Aplauso bat, chao. Larrogeita hamabi urteko taldea dela. Eta hemen, leheno Jabik aipatu duguna, ikusten da beste elkarteak ze egin zuten, eta berrikuntza hemen daude Donostiko jende asko, Donostiatik etorri, Donostiako taldetik etorri zirenak, eta talde, gazte taldetik pasa direnak. Hemen izenak danak, pixka bat zarrak, Koldo, Mendago Koldo, Koldo Marcos, eta Ola Zarrak, Ola Borrotxa, Ana Oso Oker, bai? Etxo, por arriba, Zuri, Santos, Armentia, este Gras, y este, José Losegui, que vino de Donosti, este, Josécho, no, Padoz es este, Izmendi, Magui, no me acuerdo el nombre, no tengo aquí la chuleta puesto, Johnny Laola, y este tal era Borracha, Atorra. Bueno, pues aquí ya hubo una mezcolanza, gente que se mantenía de años anteriores, gente que vino de Donosti por la desaparición del Zarreán y del Donostiaco, y gente que pasó de Donosti. Bueno, en el 92, pues ya ese año estamos jugando en Liga Vasca después de Irún, ¿no? Bien, pues Javi lo dejó en el 92, el siguiente entrenador, hasta el 94 cuando mucho, y tuvimos, echamos mano de un francés, Pichu, como un año, bueno, pues un año de transición, no hemos podido contactar con él, luego sabemos que se fue a Argentina, ha estado por aquí alguna visita, pero no hemos podido contactar con él. Pichu, alguien no sé si tiene noticias, tiene noticias de él, pues no. La Berreta Masei, la Berreta Mazazpi,
entrenatzailea, gure entrenatzailea izan zen Xabier Alduntzin, ondoren anaia, Alduntzin jokalaria, Arroña, gurekin, eta gurekin jokatu ondoren, lau urte jokatu zituen, Don Imanol Izuna baita ere, Mongoloaren pausoak segitzuz, eta Xabier, 11 aldiz internazionala Espainiakin. Eta, bueno, torrizan, entrenatzailea duzan urte bete, bere momentu hartan, bere liga betezun, lan ederra egintzun, eta txalo bero bat, baita ere. Nazioartekoak aipatu ditu, baina Xabier bezala azaltzen espada, baina jokalaria, gurekin hasi zan jokatzen, erdanik, joan zan Baionara, Dax Montmarsan, Dax, ez dakit ordenadora izan zen, eta nikan Baionan jarraitzen duango bizi da, eta 32 aldiz izan zen internazionala con el León. Xabierren ondoren, Juan Torres. Juanito Rojas, gustura etorriko zada, 17, ya hasi gea ya los años buenos, eta urte betetu zen. Hemen dago Juanito hasierako kamiseta horrekin, ikusten duzute alo Olimpia ustai horiek, eta hemen ja gaur egun veterano hori jokatzen, bere kamiseta eta arroba dago. Txalo bero bat, Juanito eta irungo jetxiera, baino hau zer da, Juanito? Zaragoza, el campo de la Arboleda o está allá del Pinar. El Pinar no es el Pinar, la Arboleda. Aquí fue cuando le ganamos la promoción de ascenso de Liga Vasca, después de 4 años de intentarlo. El año 99 le ganamos al Fénix, ganamos aquí, le ganamos allí. Esta es la foto. Esta foto está sacada antes del partido, aunque aquí no se aprecia, la gente está muy seria. Y hay gente que todavía está jugando y gente que todavía está entrenando. Bueno, pues la plantilla, ahí algunos, Javi como entrenador y Egurras ya para entonces ya estaba ya ahí está Alazne, de fisio, y bueno, ahí estamos algunos, escondidos, bueno, nosotros estamos componentes del equipo antes del partido. Y este año 99 es cuando decimos que se termina el ciclo del infierno y pasamos a Gora Begira. Hasta que ya yo tengo que primer nacional y vamos para arriba. Y vamos para arriba. Entonces aquí tenemos una foto, subió nacional, en la nacional estuvimos, primera nacional estuvimos varios años, baina hemen, lehenengo bi urteak, trancas, barrancas, y ahí sufriendo y pasándolo mal. Pero también hubo momentos buenos. Antes hemos hablado de la escuela, urteado, el año 99 fue el primer año donde hubo un subcampeonato de España en cadetes, pero no tenemos recogida ninguna foto. Y este año, la escuela, este equipo, pues quedó tercero de España, en el Campeonato de España en cadetes. Aquí están muchos jugadores que luego están jugando, ya han jugado y están jugando en el primer equipo. Bueno, pues este año es berpistea eskolare, berpistea eskolatik urte hortan, ez da urte hortan jaio noski, baina bai, izan zula, bere gauza berri bat, berpiste bat, eta gauza oso importantea urte hortan, juntatu dinean, Tarazonan, zapelketa jokatzen genunean, el equipo senior y el equipo cadete. Hubo una fusión y una sinergia entre los dos clubes tremendo, apoyándose unos a otros, porque el equipo senior jugaba en Egea ese mismo. Y siguiendo con la escuela también, ese año, 2001, estamos ya tirando para arriba, el equipo juvenil consiguió el primer título de Hernani lortu du lehenengo txapela goi mailan. Eta da, jubiletan, Sangoili irabazi ondoren, Alcobendasen 2001 txapelduna. Jubilea txapelduna izan zela, eta horre entrenatzaileak, Benzala, que están las primeras fotos de los niños, y José, que ya afortunadamente había jugado jugar, entonces aquí dentro de los entrenadores. Bueno, los demás, gente que todavía está jugando en el primer equipo y gente que está jugando en el segundo equipo, hay mucha gente, aunque la mayoría lo hacen. Y entramos en esta etapa mirando para arriba y
y el que nos puso en el disparadero bien arriba, pues fue Albén Lost Belben. Ese año, si paso a la diapositiva anterior, ese año el equipo senior estaba arriba, Primera Nacional, pero renqueado. El juvenil pensábamos que nos íbamos a comer el mundo, que llamábamos hasta el Dream Team, qué ilusos. Bueno, y entonces queríamos hacer muchas cosas, como que teníamos que mandar el equipo a jugar, o muchos jugadores a jugar al otro lado, porque allí estaba la universidad. Entonces beti garbi izan dugu hori. Errubian unibertsitatea atago. Besta Eta handikan hartu behar dugu ikasi gardana, gauza honak ikasi eta txarrak utzi alde batean. Orduan, hasi ginen harremanetan, Donibane Loizuneko teknikoekin harreman ona genula, goazen izenak, horralde joztek izintzian, eta kontaktatu genuen Albén Loste, hemen dagona, txalo bero bat Albéni. Bueno, Eneko Banderas, Albén, etorri izan honean temporada 2001-2002, lehenengo denboraldia, eta Albén hartu zenun ekipoa lehenengo mailan, había crisis, ese año ya no respondían, Javi estaba un poco ya, bueno, cansado, eta hartu zuen ekipoa, Primera Nacional. ¿Cuál fue tu primera impresión? O sea que... Tu pris une équipe qui jouait en première division depuis 2 ans, Primera Nacional. Quelle fut ta première impression, sensation? D'abord... Bueno, pero Juanito que digo yo y su pena. Un entrenador, aquí voy, para déguarder parmi, hay 2 misiones. La primera, c'est que el equipo debe ganar. Dice Juanito, el presidente, que me falta 3 años. La verdad, 3 años sube. Yo creo que es la verdad. Y la otra misión, para mí es muy importante aussi, c'est que ayudar a los entrenadores de igualdad. Es más importante, un entrenador debe 2 misiones para mí. Y otra cosa aussi, he visto que los equipos de igualdad tienen un complejo contra los gabachos, un inglés, no sé qué, y para mí no debe haber, un complejo. Ça c'est le más importante. Y la suerte es que tiene 2 generaciones, es una suerte. La generación de los viejos, con un montón de delanteros, un ejemplo, los 2 alas, yo creo que son 2 pilares. Y juega el equipo con Chente, con Chetos, con un otro de abajo en la maison, los 2 hermanos la raza un poquito de... con Chuchi, Pitalo, Chatos, Apavasa, Puchu y Olvidado un montón. Buen equipo, simpático. Y después la suerte con 2 buenos entrenadores, Johnny Raola y otro. No. Pensa, tiene una generación muy buena con Gary Koch, ha olvidado el primer equipo y un hombre, un ala un poquito loco que se llama Samori, un poquito loco. La otra generación tiene jugadores muy interesantes, muy buenos, como Gary Koch, como los Gamardia, como Johannes Narechia, como Peñata Guinalde Ugartemendia, como Pedro Davila, como el mayor Ochoto, Incheta, Iker y Iñaki Paxechea, un montón. Este hombre era... No, tú, un equipo muy interesante. Y mi problema c'était que... ¿Dónde está la jugar amateur? Pero un amateur para mí es un profesional, sin pasta. Mi problema c'était un día, un domingo, un sábado, no puede jugar porque tiene una comunidad nacional con papá, mamá, la con la que no sé qué.
Bon, y là, c'est hablar con 5 o 6 jugadores de diferentes años. La disciplina del grupo no es Caixo Taño, Garicó, no sé qué, lo personal. No me ocupa de esta cosa. Alors, un buen entrenador, un buen educador, si es de verdad, debe ver los padres de los jóvenes. Yo creo, con mi español muy fantástico, hay que ayudar con el presidente y otras personas, como tú. Hay que ver los padres de Amaya, los padres de Avila, los padres a Ptechea, los padres de Apolasa, los padres de Chateau, no sé qué, un montón, Chateau. Es más importante cómo vivir con jóvenes la pasión del rugby. Si no hay problema de escuela o otra cosa, para mí c'est une relation sociale muy importante. Voilà. C'est pardon. Para acabar... Vamos, siguiente pregunta. Vale. Fini, una cuestión. No, es otra cuestión puntual. Ah bon? Oui. Otra cuestión ze, 3 urte, Juanito beak esan duen bezala, Juanito jarri zion EA proiektuan 3 urte egoteko. 3 urte ekipua goi maila edo atzan goiena iristeko, ez? Eta guan lan hori. Guzan, 3 urte ikusiko dugu bezala. Zer hobekuntza nabaritu zenuen 3 urte horietan. Après 3 saisons dans Division Nord B, non, dans Division Primaire Nationale, avant de monter à la première division de Nord B, jouer, monter. Quelle amélioration ou progression as-tu vu dans l'équipe? De l'équipe de la génération, los gordos y los jóvenes, et après 3 ans pour monter, ya no es un equipo de tan jóvenes y viejos y gordos. ¿Qué mejoría hubo, amélioration, entre l'équipe de 2001 et l'équipe de 2004? Como lo dices antes, la explicación del complejo, la calidad de un gabacho, esta es la calidad, nomás, no hay complejo. Y para mí, he visto después entrenadores, yo de Johnny Raola, con Poche Ossegui, después al fin Puchu, antes un montón de patadas, que patada, el fútbol se saca de la andarea, la posición. No, hay que jugar con los balones. Con Michel Zelaya, con Gérard Meliot, con Maurice Prat, hay que jugar al rugby, punto. Bon. Ça, para mí, c'était muy importante. El arate que viene después, hace la misma cosa. Y por fin, el entrenador Polidori hace la misma cosa, en mejor, porque ha visto el partido sábado contra Saint-Péret, falta quand même 5 o 6 jugadores de Hernani en 3 cuartos. C'est un rugby muy interesante et perder menos balón que Bayonne y Bearisco Fundo los dos. Donc, muy interesante porque la progresión, la continuación y la progresión del rugby. Y para fin, debe venir un mes a Hernani, 3 años entrenadores y 15 años para ayudar de otra manera, de entrenar, de sé que es mucho por un mes. Comme dice al fin un gran jugador de rugby que se llama Jean-Pierre Rive, internacional capitán de equipo de Francia, el rugby se juega con el balón y después quedan los hombres. Bueno, lehen bukatu baino lehen esan dugu edo duzala 3 denborati, bata, bila eta 3, baina hemen ikusten duzute, ja, es un viejo, ja, pues egin omenaldia egin zitzaion Zarautzen, eta omenaldi hortan parte hartu genuen Zarautzek eta Hernani, eta hemen argazki hortan, ikusi duen ben, ¿cuántos años tenías aquí? 20? No sé. 24? 22, oitabi eta hirurogeita hamabost. Eta baita ere aldamenean, biloba eta bere omenez gehiena sufritu duna bere bizitzan, Ani. Un aplauso para Ben y para Ani.
2002an utzi zuen entrenatzen, bere konzeptuak, bere afariak eta bere babesa emateak. Bueno, eta hemen argazki honetan ikusten dezute, hiru denboraldi horiek pasa ondoren, misión cumplida, benek esan zuen bezala, misión cumplida. Eta hau izan zen, partidoi jokatu genula promozional bagaz kontra Krat, Coruñan, hau argazki hau oso polita da, la Torre de Hércules, ese era nuestro faro, aquí en Finisterre, eta ekipo honetan, aquí bezala, ere, jokalari zarrak badaude hemen batzuk, baina beste batzuk berriak ere, sartzen direnak ere. Eta orduako ja, Jose, entrenatzaile zegoen, eta benekin batera. Honekin, bukaera, eta hemen argazkia oso polita da, traspaso de poder eskartzen diot, eta hemen pixkat gehien bat jokalariek bezala, sufritu dugunok, hemen sentidu unian, tú no vales nada, tú no sabes nada, eres un viejo, eta dolako esatiak, eta hemenekin asko baita dugu, eta gurekin da beti segituko du hemen lanian. Eta horrekin, sartzen geha ja, bere leku. Hau, Juanito batzotan eta bere momentuan aipatu zuen bezala, Hernanik, 2002an lortu zuen iotzia, División de Honor B, horrezko B mailan, eta horretzen bezala, Hernaniri dagokion maila. Hernani, División de Honor. Eta ja, hilo ginen hor, eta hemen, nola ez, traspaso poder esan dugu leno, hemen, epoka honetan, azkeneko bosgarren epoka honetan, edo garai honetan, gure entrenatzaile ezaugarri, adierazgarri eta erreferente bezala, Jose Erosi. Txalo bero bat, Jose. Jose gaur etortzekoa zan, eta kompromiso bazun, baina beti bezala bat tokatzen zaio bailar con todos, y entonces, Euskadiko Federazioa bilera bat, zorren denboraldiko denboraldia antolatzeko, eta ezin izan du torri. Eta horregatik, bere hitzak, komentatu berari, bere hitzak hartuz, onartuz, beti, askotan, garrepan estua izan du azkeneko urte hauetan, baina bere hitzak hartuta, nik apatu buruke, lana, konpromisua eta baliabideak izan ezkero, lana, jokalarien lana, eta direktiba eta zerendarizanen lana. Konpromisua, jokalarien konpromisua izan ezkero eta betezkero, eta baliabideak izan da, baliabideak zer da, hiru ezaugarri horiek mantendu ezkero, trabajo, compromiso y medios, Hernani goi mailan egon daiteke, eta Hernani tokatzen zaion maila da goi mailan egotea. Txalo bero bat gure Jose. Azkeneko promozioa jokatu genuna, gole irotzeko promozioa jokatu genuna, izan zan, lehenbizi Monteciencia Sevillatik hartu denut gole irotzeko promozioa, jakiko dute bezala, eta bigarrena izan zan, Puerto Santa Mariaren kontra jokatu genuen bigarren aldiz promozioa, ez ginen dio, eta denboraldi honetan, Jose utzizun kargu, entrenatzailearen kargu. Eta hau da, han galdu ingenu, baina gustatu zuten bezala, hemen ez de berria eta zarra asko dago, eta danak hor daude, eta izan zan, momentu oso ukigarria han pasatu. Eta horrekin, Joseren epoka aipatzeko, Josea ez da etorri, baina etorri da bere ordez, eta horregatik biatu dugu, gero azalduko da, baina Joseren figura nola egin aipatzen, Joseren errelegua zein izan zan, eta bere hitza, mango dugu orain. Patrik Polidori. Patrik, las preguntas no te las he puesto en francés, les he puesto en castellano. La siguiente vez te lo voy a poner en euskera porque ya es hora de que conociendo un poco de qué va el asunto, ¿no? Bueno, Patrik, bakizura da dikuti ere, eta mazki, bost, 6, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, no sé cuántas temporadas llevas en el primer equipo, 9, 6. ¿Eh? 6. Bien. Luego
Entonces, en relación con el primer equipo y cosas que están relacionadas con la máxima división, que es donde nos encontramos, el Hernani en su sitio, en el corresponde División de Honor, tú has tenido la suerte de pasar de División de Honor B a División de Honor A. Entonces, bueno, tú como, bueno, Gabacho, usted diga Gabacho. Sí, que ha sido con currículum. Bueno, ahí, eso va en la pregunta. Gracias, presidente. Tú has conocido el rugby profesional desde dentro, lo has jugado en Bayona, has sido profesional, y después de unos cuantos años en Bayona, que puedes explicar, siendo breve, y luego pasó a Benavera, y luego en Benavera pues, empezó a entrenar, y luego pues, pactamos con él, en medio de los jugadores, y entonces pues, bueno, vino a entrenar a Hernani. Pero entonces, por no hablar solo del Hernani y hablar un poquito más arriba, ¿hay alguna posibilidad del rugby profesional en Egualde? Hasta una pregunta para el final. Yo creo que el problema que hay aquí ahora mismo en Egualde, la gente intenta los equipos, hay algunos equipos que lo han probado, pero es que es súper difícil explicar todo porque los profesionales es complicado. Pero hay muchos equipos que lo han intentado, que sea aquí en Egualde o que sea en España, pero con presupuestos de rugby amateur, que podemos decir nosotros del otro lado, ¿no? Y yo creo que intentan hacer cosas que copiar, y no tienes que copiar, al final tienes que adaptar a lo que tienes, y ahí yo creo que se equivocan en ese camino. Y yo creo que con este espíritu, pues, no hay suficiente dinero, digo más a nivel de dinero, aquí en Egualde para competir con el fútbol. Entonces, el fútbol te lleva todo, te gasta todo a nivel de dinero. El problema es que el rugby es un deporte secundario, vamos a decir, entonces tienes que componer con eso, y la gente no compone. Entonces hubo casos hace bastante cercanos que han sido complicados para ellos. Y al final, ¿qué puede pasar? Pues intentando hacer copiar ahí para el bueno, digo para el o Francia o Inglaterra, pues te puedes morir porque no tienes el mismo nivel económico. Juanito comentaba el currículum de Poli, de hecho que jugó en Bayona, pues ya el profesionalismo nació en el 95, por ahí, ya él fue profesional y jugó en Benavera, también fue profesional. A mí no me gusta comparar con los equipos, pero sí el trabajo de Hernani. Recogió los bártulos de José. ¿Cómo, lo misma pregunta que le he hecho a Ben antes, ¿cómo recogiste el equipo y qué evolución has visto en el equipo desde que lo dejó, desde que pasó los trastos en 2009, me parece que es, José, hasta la fecha? Cuando llego he visto dos épocas que se chocaban un poco. Había época que entrenaba Bembel, que estaba ahí sentada y que tenía bien controlado su rugby. Y había época que venía de juvenil, Eduardo Echeverría, Eduardo Genua, todos esos que tenían el fuego un poco en las manos, en las pedanas. Entonces había que encontrar un equilibrio entre estas dos épocas y conjuntar un poco todo eso. Y yo creo que los jueces tenían ¿cómo decir? Tenían una lógica en lo que hacían, pero no una lógica del rugby puro. Entonces era todo un poco mezclado, todo el mundo ponía por todos lados, hacía kilómetros y kilómetros por nada, y al final el único trabajo que tenía que hacer es estabilizar y organizar. Y una última pregunta, esta es una pregunta con veneno. No se la he pasado, se ha dejado pregunta sorpresa. ¿Es posible una fusión a Virón Bayonnet y a Olympique a medio plazo? A corto es evidente que no. Ya sé. A medio plazo. Bueno, no digas sí o no solo, que no seas como nuestros chavales. ¿Ves? Vaya. Por
favor. No, digo que la primera respuesta de mi corazón, no. Vaya a mirar, es imposible. Después, con un poco más de razón, todo eso, el mismo problema que te decía antes, para igual de nivel de dinero. Al final, yo creo que, ¿sabes cómo puede terminar eso? Para mí, tiene que ser un equipo básico, una identidad que sea igual de parar de juntos. Y a partir de ahí vas a tener una fuerza económica y tener un equipo fuerte, pero que no tengan ni la identidad ni el Bayona, ni el Betis, que sea otra identidad. El País Vasco. Bueno, Txalo bero bat. Arion eta Biarrizen fusiori buruz galdetu diot, baina ahí están fusionados. Ben, del Biarritz, y Patrick es del Bayón. No se pegan. No se pegan. Pero bueno, se dan la espalda. Efectivamente. Bien, aurrera jarraituz, ja, eta maikagarren udaberrin montatu zen ekipoa, eta badago argazkia, baina argazkia hau gustatu egin zait, pixka bat, ja, kompetizio osoan eta parte hartu zulako, eta lehenengo aldiz 15 jokatu eta liga osoa jokatu, eta kaperon eginez, esketa bian. Txalo ben, asko daude, eta txalo bero bat. Bueno, eta hemen ikusten duzuten, horiek esan duna beak, 2009-2015. Diréis qué fotos más horribles. Me he pedido por 17 medios, no me ha mandado ninguna foto, pues lo que he pillado por ahí. ¿No te gusta? Pues ya sabes. Eta como compensación, y bueno, compensación es horiren lana borobilduz eta goi maila hori lortuz, ezin astu, 2011an ez genuen lortu iotzia promozioa jokatu ondoren Cisnerosekin, baina gero, guretzat askoz aberazgarreagoa eta hobeagoa izan zen beraberan kontra jokatu, eta gero Alcobetasen kontra jokatu, eta lortu genuen 2011an denboraldi horretan partidu eta zoragarri horretan, lan 3 puntos irabazi, eta esperantza gutxikin joan ginean, ara, batzuk behintzat, hemen, no seke, zumando, eta ala ere, han, izugarrizko defensa eta baloia borrokatuz eta partidua jokatu ondoren, han ere puntu batez irabazi eta lortu zen igoera goi maila A maila. Baina hemen aipatu nahi nuena izan da hemen daude jokalaria, baina hor ikusten dizuten guzti horiek dira erran izatea. Erranitik ez dakit autobus bat opillo du kotxe nola juntzan, baina naiz eta ez eduki esperantza asko igogo ginela, jendeak eta zaletuak erantzun zuen, eta hori izan zen afizioa eta ekipoaren bat eginiz emaitza. Alcobetasko partidu. Garraitu ja bukatzen egea, eskola ezaztu eta azpiko mailak ere ezaztu, urte hortan, 2012-2013, lortu genuen, bai juveniletan, lortu hortan, eta kadetetan, -7, Euskadiko txapela lortzea titulua. Eta gainea, se consiguió repetir este título, tanto en juveniles como en cadetes, el mismo, por cuarta vez en 13 años. Cosa que en el País Vasco no ha hecho nadie. Juveniles, cadetes, juveniles y cadetes el mismo. Y en la mayoría de ellos también el infantil. Pero eso no lo vamos a contar. Esta foto es representativa de la plantilla senior, no es de este año, es del anterior. Baina hemen jarri argazki hau, hemen azaltzen dalako, oso pueste 26 argazkia, bi kamiseta, bi talde bezala, bi talde oso hemen, baina batez ere hemen estafa, laborak estafa, ekipo teknikoa azaltzen dala gehien bat, hemen, hemen hori ikusten den, hori también aparece. Solo falta Diana. Baina, bueno, hemen daude, ikusteko, zenbat jende, kapitanak, Igor eta Manes, argazkia batzuk degutatzen, beste batzuk. Eta lehen honesken argazkia aipatu dut, nola sortu zen,
nola lehenengo kompetizioa, eta 2013 eta 2014an egindako lana, hirugarren denboraldia jokatu zutena, irabazi zuten Espainiako estatuko txapelketa B mailan Leonek jokatutako. Esan zen, División d'Honor B balego, División d'Honor gorezko B mailan beti maila bat falta zen. Eta maila hau falta zena izan zen betikoa veterano. Eta veteranoak ere, pixkanaka, joan da osatzen, eta veteranoak 2014 temporaldian, 2013-2014, lortu dute ekipoa, hemen denetik dago, hau da, Jesus Castilloren omenez egindako partidua, badaude erranikoak ez direnak, baina erraniko gehienak eten daude, eta aurten jokatutako Iñaki Erranen omenaldian ere, kamiseta berriak iten daudana, veteranoak. Txalo bero bat, veteranoak. Noski, ezaztu, hasieratik topos aipatu ditugu, orain da, ez dute topos izen hori mantentzen, txinpartak egiten dira, eta hau da, iazko aurreko denboraldiko partidua, Hernanik Bek jokatutako partidua, Atletiko San Sebastianik, gulako egurra eman ondoren, eta honekin ja ikusi zala, eta maila lortzeko ikuten gero topozi jokatu zuten, baina denboraldiko honetan txinparta taldeak, bere Euskal Ligako lehenengo maila mantentzea lortu zuen. Eta esan behar dago, zer da Euskal Liga? Zer da Euskal Liga? Euskal Liga mantentzea lortu du, baina atzetik han quedado 16 equipos detrás de Chimparta. O sea que hay un equipo y hay juego. Y no hay que olvidar la importancia que tiene el segundo equipo para el trabajo del rugby internacional. Un aplauso muy fuerte para... Eta badato ya bukatzen nahi gera, y yo le he puesto hor dago, pero le hubiese puesto otra palabra que empieza también por hor, que no voy a decir la palabra porque estamos en hora de la merienda. Eta da, lehen urteko partidua Barzaren kontra, nahi amaiak esaten zidan, eta zer, joder, que milagro, joder, que suerte habéis tenido, eta partidu horretan, lehen urtean, hau partidua gatuko da, Erreneko Errubizaren bihontzien eta buruan, asko zina. Ezin izango dugu hau asko partidu hau eta momentu hau inoiz. 3 aukerak zeuden. 3. Degolen duzua, azkena jokina. Eta 3 aukera zila. Zuzenean festea, probabilidad 50%. Promozioa jokatzea, probabilidad 30%. Mantentzea, probabilidad, promozioa jokatu probabilidad, 120. Eta por una vez, tocó la buena. Bingo, mantenerse. Por una vez. Eta joder, qué suerte, cómo lo habéis hecho. Tanean esatzen, ez da milagro bat izan. Hau ez da milagro. Izan da, valentria bat, izan da. No ha sido un milagro, ha sido un azar. Ese partido no lo podemos olvidar. Y como representando partido horren ezaugarri bezala, partidua gogoratzen deskansoan. Gani Amabi, Barcelona, Álava. Resultado de Madrid, Vigo, CRC, por cierto, para que no lo sepa, lo que ha dicho antes Luis, CRC es Canoe público. Sigue dando vueltas ese equipo desde el tiempo de Luis. Bueno, pues Canoe, perdiendo con Vigo, o sea, bajamos, en el caso. Día de Satía, vuelve a Manzano Piscabat, y este ensayo de Pello, que no he hecho ningún nombre, pero lo voy a decir, este ensayo de Pello, que fue, el vídeo está grabado, lo podéis ver, es un ensayo precioso y para todo representa osa eta la importancia de ese partido fue que queda perfectamente reflejado en la foto esta, que es ya ya al final del partido, toda la adrenalina ya hay acumulada al final del partido y efectivamente, como algunos nosotros, buques, mata, como que esaten dugun bezala, eta askotan esaten dugun bezala, somos los mejores. Arrakasun gabe, somos. Eta azkeneko partidu hau izan zen ikara. Bueno, txalo bero bat, eta
zuen gure lagurpina. Herrillo ez da gure etxai. Gu gea herrilloaren etxai. Gure lagunetza behar dugu. Baina, zoritxarrez, una imagen que se repite demasiado. Una imagen, ¿sabes? Irudi hau, esta foto da demasiado. Y ha habido últimamente cada 2 años. No es una foto que no nos podemos olvidar de ella, y el río está ahí, y que nos va a dar todavía mucho trabajo. Y ya hemos terminado los ciclos y hay fidelidad. Por eso, por el puntero, en las primeras diapositivas os he puesto las imágenes de camino. La foto no es tampoco muy lograda, pero tampoco me ha mandado porque está cerca. Me ha mandado otra, pues está puesto. Entonces, 50 años en el club, 50 años en el club, esto también me ponga celoso, o también, no se me pongan celosos. Eta orduan, jugador, entrenador, presidente, bueno, se ha hecho un poco de todo. Había otras fotos que no he querido poner, pero ahora ya coge el micrófono, Juanito, te toca. Bien, Juanito, has conocido en el Hernani como jugador, no, has conocido la división honor, la máxima división, como jugador y como presidente. En los 80, 81, 82, 84, como jugador. Ahora, como presidente. ¿Con cuál te quedas? Sin duda, con mi época, todo jugador que practica deporte, lo suyo es jugar. Fuera de ahí ya es pues otra cosa, ¿no? Desde luego participar directamente en el evento y en pelear ahí pues es importante. El presidente lo sufres de otra forma diferente. No, pues yo por lo menos no puedo estar quieto en un sitio, porque estoy al lado de uno y me dice, joder, pues me dice, vaya usted al lado del 8 a Manex, ¿no? Y yo, esto es rugby, hombre, no puedes expresarte, esto es rugby, es normal, es un rifirrafe. Vas para allí y dices, pues sí, tiene razón, vaya usted al lado del hijo puta ese a Manex, ¿no? Pero no puedes decirlo en público, entonces tienes que aguantar esas cosas. Cuando participas de otra forma desde el graderío, ¿no? Pero sin duda me quedo con mi época por el momento que disfrutas, es vivir otra vida, jugando en el partido, disfrutas otra forma de vivir, ¿no? En la diapositiva anterior, que no voy a echar para atrás, pero todos tenemos en mente la del río, ¿qué se siente cuando de repente, normalmente siempre las situaciones son a las 3 de la mañana, qué se siente cuando te comunican o te llaman por teléfono a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, que tienes un partido ese día, el día siguiente? No sé. Hoy en día ya casi nada, te lo esperas. Entonces, al final te acostumbras a eso y sabes que es raro el año que no haya inundación o 2 inundaciones. La última ha sido en febrero y marzo de este mismo año. No sé hasta cuándo aguantará la otra, pero por desgracia nos hemos acostumbrado a eso. Y si piensas en lo que pasa del río, del Andare, por el río abajo, pues no es que te consueles, dices, joder, pues es peor la situación de ellos que la nuestra, ¿no? Y aquí hay 2 cositas importantes para mí, ¿no? Una es la marcha atrás que tienen las instituciones para intentar solucionar eso, que está, por mucho que digan el puente va a quitar, no va a quitar nada el puente, hay que dragarlo, hay muchos ingenieros y técnicos, pero al final no se hace nada, ¿no? Y además aquí, que como está muy vivo todo, pues van cambiando, los grupos políticos van cambiando, ¿no? El lado bueno pues no es el lado bueno, ¿no? Pero por sacarle algo a las inundaciones es la solidaridad pues, con otros clubes, sobre todo el Atlético San Sebastián y la Real Sociedad. Y quiero decir, el Atlético San Sebastián, que tiene una instalación pues, también precaria, pues, porque tienen muchos equipos y está todo embarrado, pues van y nos dejan a nosotros jugar. Y si es Liga División de Honor, pues incluso hasta nos dejan a nosotros aplazando sus partidos, ¿no? Y luego en el campo, pues lo mismo, lo que dices tú, inundaciones, no está en la foto esa, pero la misma que se veía Vicente ya el viejo ahí con el rastrillo, pues en el partido que se jugó contra El Salvador, creo, pues allí se veía a 10 directivos, 10 del Hernani achicando agua, ¿no? El lado bueno es la solidaridad que ves en la gente del club, del pueblo y en otros clubs. Y bueno, el ayuntamiento también, que tiene un protocolo, pues, para caso de inundación, pues mira, te vas a Cicuñaga, a Echeverri, a Sobrinchulo, en fin, pero al final las tenemos que repartir. Zubipe también, bueno, es casi paralelo las inundaciones. Bueno, como ya se está haciendo bastante tarde y entonces
Una pregunta, se voy a hacer a Ricardo, no se lo ha hecho. Se lo voy a hacer a Juanito, no se lo voy a hacer. Os hago a todos para que reflexionéis. ¿Tiene futuro Landare como campo de deportivo? No vamos a hacer una encuesta. Bueno, igual, el que conteste esa pregunta le regalaremos unas entradas para el partido del próximo día. Pero bueno, para que vayamos reflexionando entre todos, Landare toki, hango bizela joiek eta hango elkarteak, bueno, no voy a manipular. Landare, gaur egun dago bezala, etorkizunik badu errumpi eremu bezala. Tiene futuro Landare como instalación de rugby. Que pensemos que es un tema que se nos puede presentar a debate a medio plazo a fechas próximas. Eta azkeneko galdera monitorentzat, como hacen ahora los estudios de calidad y con los estudios de calidad, puntos fuertes, a tu entender, puntos fuertes y debilidades del Hernanico y el Cárcel. Hay dos cosas que se han tocado aquí y creo que son puntos fuertes nuestros. Uno es la instalación en sí. Yo pocas instalaciones y conozco muchos terrenos en Euskadi y en el Estado, y de verdad, vamos, Landare es un lujo, es un campo hasta rústico y todo, es un campo que da calor, no es un campo frío de hormigón. La instalación atrae, además está a pie de pueblos, a la gente viene, tenemos un local social importante y todo eso hace masa social. Ese es para mí uno de los puntos fuertes. Otro es la ingeniería que tenemos en el mando técnico, ¿no? Que cada semana tienen que hacer números pues, para ver qué alineación van a poner. Luego tampoco podemos olvidar como punto fuerte la afición, que también se ha hablado, que Hernani también decía, Luis comentaba, ¿no? Joder, que no tenéis que perder eso, y es verdad. Yo creo que el público, cuando se dice es el jugador número 16, pues es verdad, vamos. Aquí Landare es terrible, los equipos que vienen aquí, y luego el respeto que tenemos, yo creo que también es un punto fuerte nuestro, que todo Dios sabe lo bien de nosotros, y no sé, ya... ¿Y debilidades? Bueno, la escuela, no he dicho, pero la escuela como punto fuerte también. Entonces, la escuela es un trabajo que lleva tiempo haciéndose, pero es la dedicación de muchos monitores, y destacar que todos son amateurs, o sea, en el club todo el mundo es amateur, no cobra nadie, y la dedicación que están dando, yo creo que es un poco responder proporcionalmente a la satisfacción que has tenido tú en tu momento de estar jugando, y dices, bueno, aquí me han entrenado, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos gente que lleva años entrenando, pues Paul Lode, y lo mismo no voy a decir más nombres porque siempre te dejas a alguien en la recámara, ¿no? Y debilidades, la más gorda es el vaivén de jugadores que tenemos, pues eso mismo, que al ser amateur, pues unos que se van a estudiar fuera, otros que encuentran trabajo y dejan de practicar, por si acaso, otros que se van fuera a trabajar. O sea, es un poco yo creo que eso, vamos, el punto débil que tenemos pues puede ser ese, ¿no? Que no tienen aquí para, por eso digo que tienen que hacer ingeniería nuestros entrenadores para ver con qué gente cuentan este fin de semana, ¿no? Para poder sacar una alineación con la gente que tenemos. Y el I+D fuerte también. Sí, no, el I+D, por supuesto, he dicho que el I+D en el tema de inundaciones, que eso, la solidaridad que hay aquí con la gente, vamos, ahí metía a toda esta gente, ¿no? Yo creo que sí, vamos, el trabajo de instalación, que lo han hecho, yo de verdad este año os vais a llevar una sorpresa, sí, tendríamos que hacer visitas antes de empezar el torneo, ¿no? Porque hay un cachito de tribuna aquí, otro cachito de tribuna aquí, enfrente hay unos palos pintados, las casetas han quitado lo de Keller y han puesto como los rumanos, o sea que es muy rústico, a mí me encanta eso, te vas allí a la Universidad de Madrid y lleva 40 años igual, ¿no? Pues todo gradas de cemento, parece un circo romano. Y todo eso, vamos, es trabajo de esta gente que se ha nombrado antes, ¿no? Y es un punto eso, pues la solidaridad y la dedicación que tienen, pues eso, todos los técnicos que hay, todo el que trabaja en Hernani, en el rugby, vamos, yo creo que es... Bueno, Chalo Beroa, lortu, 50 urte ondoren, hau aurtengo korrika, ezaugarri bat, mantentzen eta saiatzen eta egiten duguna, errutia eta Hernani eta euskera, eta hemen, ikusten duzute, omenaldia egin zeian eta hartu zuten parte, 3 fundatzaileak eta
eta Juanito hemen dago, Crespo hemen dago, Joaquín, eta Molina, mesedez, goltza nahi jo, tachado bero bat. Venga, ¿no vais a subir? No. Dale. Bueno, vamos de allí. Dicen que bere 50 urteetan bere historian izan dituen kamisetak, ¿cuántas camisetas? 50 urte, asko. Camisetak 2 urte baino gehiago dute irauntzen, entre que se estropean, se gastan y se talonan como buenos jugadores de delantera, y hoy dira, historian zehar izan ditugun kamisetak eta azkeneko ja, eta bukatzen egia, leheno komentatu dugu hor dagoa, hor moa, eta azkeneko izan zen mosaikoaren osaketa hori egin genuna izan zala, hemen Xabi Bazabalen saiakera eta asmakizuna izan zen, berak bat ordu sartu zituen, gozkende sartu zuen tartian, involukratu, eta mosaikoa apostua egin genuen, 1000 lagun baiez, eta 1000 lagun, 1000 etzian, 1000 lagun. Eta horako zuten, nola denbora diagulatzeko egin genuen, Bueno, pues alguien tiene bueno, aquí lo que se trataba era de pasar el vídeo del mosaico. ¿Hay alguien que no haya visto el vídeo del mosaico? ¿No habéis visto? Pues entráis en YouTube, que no haya visto. Entráis en YouTube y bueno, aquí falla el audio o alguien, si alguien estaba puesto ahí como final de, vaya, en este caso, era lo más bonito, el vídeo de la composición, de la foto que hicimos, de Taquero, Iru, Jokandiak, nola egin. Bueno, horrekin, bukatzen dugu saioa, gaurko emanaldia, espero dut disfrutatuko zenutela, markatu hainbat inoko lata emanaldiatik eta ikustia izateagatik, izan da, gogorra bat, lako jendea presentatzea hemen eta dana parte hartzea. Txaro, leno bat! Zuen, eskerrik asko eta... En cuanto sea al COVID-19, me lo paso de